del Centro Cultural El Cabildo presente. De mi mayor consideración, me dirijo a usted al tiempo de saludarlo cordialmente con el objeto de hacerle llegar un ejemplar de la medalla conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Nacional, la cual es instituida a nuestros grandes hacedores del Bicentenario Patrio. Para nosotros es un gran honor entregarle esta distinción como humilde símbolo de nuestro más profundo agradecimiento y orgullo por su invalorable aporte e incansable labor en beneficio del desarrollo cultural del Paraguay, a través de la creación de su vasta obra poética, literaria y su gestión al frente de importantes instituciones de esta disciplina. Sin otro particular y agradeciendo su atención, me despido de usted con las seguridades de mi consideración más distinguida y estima personal. Atentamente, Margarita Morcel, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Bicentenario. Fuerte estos aplausos para el doctor Carlos Federico. Bueno, recordemos que el doctor Carlos Federico Avente nació en Arigua, Paraguay, en este momento ya ha cumplido 98 años y desde 1994 es el presidente honorario de Guarañá, Asociación Cultural Paraguaya. Y la emoción que me embarga en este momento hace que, en vez de elocutivamente explayarme, me es prácticamente imposible. De convivir el silencio, me he vuelto como el silencio. Quiero gritar mi silencio y me silencia el silencio. La elocuencia del silencio solo se escucha en silencio, por eso vivo en silencio, para gritar mi silencio.